Hola gente, en este video vamos a ver varios niveles que tienen una mala estructura por ciertas razones, así que y sin nada más que decir, comencemos. Vamos a empezar con un nivel bastante del cual hablar, por supuesto, hablamos del nivel titulado como Aces Justa. En este nivel aparecen Reddener de forma infinita y infinitos Assassin Bear cada 80 segundos. El problema del nivel es la estructura que decidieron tomar, ya que lo veas por donde lo veas, termina siendo un nivel muy lento donde tardarás un buen tiempo en superar, varios minutos si haces cálculos. Cada 80 segundos deberás estar preparado para activar la cat base y matar al oso asesino, y tener que luchar contra los grupos de Reddener que salen cada 80 segundos o menos, sin mencionar que la cantidad de estos también lo haces más tedioso, y el uso de unidades con inmunidad a las réplicas es un factor casi obligatorio en este escenario. El mejor de los casos es Lil King Dragon Cat con talentos desbloqueados, Rato Amigo con talentos, o cualquier unidad con inmunidad a las réplicas. Sin embargo, el empuje de Reddener también es molesto, ya que lo hace aún más lento y por lo tanto, un nivel que pudo haber sido más rápido o más divertido. Sinceramente, me hubiera gustado ver un nivel más desafiante antes que un nivel tan lento que te tomara varios minutos. Si hablamos de niveles lentos, The Infected King es un claro ejemplo de esto. El escenario cuenta con un único Big Sal como jefe, y 4 camellos, los cuales saldrán cada un 20% menos de la base. Big Sal se entierren tantas veces como puedas en un nivel, pero es una cantidad de veces limitada, por lo que si sacas unidades muy fuertes con mucho daño, como un Bahamut Cat o Balrog por poner algunos, entonces probablemente tengas que lidiar con el Big Sal y los molestos de camelles, que probablemente salgan 2 y luego tendrás que ir por los otros 2. Derrotar a Big Sal no es difícil y puedes mantener varias estrategias para matarlo tan rápido como sea posible o mantener un control con el gato jardinero y su congelamiento, pero con los camellos presionando tanto y su potenciación del 400% más el buen rango de ataque, entonces lo hace aún más molesto hasta el punto de considerarse un nivel lento y aburrido, bastante si me lo preguntas. Iron Sandwich es un nivel de Uncanny Legends, donde la composición de enemigos es posiblemente una de las molestas que te puedes encontrar. Todos son enemigos molestos, pero el mayor problema de esta etapa es tener que luchar con el factor suerte, o también conocido como el RNG. Si tus unidades no hacen crítico, estás fuera y los poderosos golpes de Akei dificultan aún más el nivel más de lo que es, sin mencionar que los enemigos en esta etapa presionan tanto que parece ser una tarea verdaderamente problemática. La mejor manera de salir bien mentalmente de esta etapa es así un quesito, porque ganarlo legítimamente es una tarea tonta. El nivel de Sócrates, Adherence to Virtue es probablemente el nivel de Zero Legends más complicado hasta la fecha y eso no me lo niega nadie. Sócrates es un jefe espectacular, con estadísticas realmente infladas para ser la primera leyenda Zero, con ataques rápidos y Omni-Strike tan desastroso como no lo esperas. Sócrates es capaz de entrar en el punto ciego de unidades con larga distancia si no haces bien las cosas. Los combos de investigación son casi obligatorios, y Kotatsu Cat es una prioridad. Los Dark Doges son verdaderamente un infierno, ya que Sócrates evitará en casi todos los casos que unidades como Pizza Cat o los gatos en caja maten a los Doges. Si se empiezan a acumular entonces estás fuera. El nivel de Sócrates tiene una estructura algo redundante para ser una etapa, hasta cierto punto, injusta, simplemente que ahora mismo no es tan peligrosa como antes, pero sigue siendo un dolor de cabeza, incluso con unidades relativamente poderosas. Al menos en este caso, Sócrates sigue siendo un escenario de por sí, malo y feo, pero hermosa al mismo tiempo. El nivel de Esquimo Nebula es un nivel redundante y problemático si no tienes rompebarreras, un nivel que se vuelve injusto, ya que estás obligado a llevar uno, entre Lil Macho Lex Cat o la True Form de Skir Cat, algo molesto si me lo preguntas. Tearso Aket Puppy es lo mismo que el nivel de historias de leyendas de galería grotesca, pero peor. El problema son los Lil Doges, estos tienen un 20% de probabilidad de ser inmune al daño de los gatos durante un segundo. Aquí entra el problema, tienes un tiempo máximo de 80 segundos antes de que salgan los Zoyous, pero puedes perder tiempo si los Doges chiquitos activan su inmunidad. Si bien con oleadas o réplicas no debería haber muchos problemas, la verdad es que hasta cierto punto apesta, ya que ese tiempo en el que estuviste ocupado por su torpe inmundad, puede hacer que no la cuentes, un nivel que es peor que su versión original. El nivel de condición de la venganza de Doremi es una tontería.
Es prácticamente obligatorio tener Ubers o usarlos, entiendo que se puede pasar sin estos, pero solo normales es una de las peores decisiones que puedes probar, requieres que básicamente todo salga bien con una jugada extremadamente precisa y casi exige tener Superceline al máximo nivel con 16.000 de rango de usuario para pasarlo sin Ubers, así que más vale que tengas un Uber que realmente pueda hacerlo bien ahí porque Doremi invalida a muchos. Ya que hablamos de venganzas, la venganza de Davo es probablemente una que odio y mucho, ya que junta a un jefe con una ralentización casi permanente con un juego de suerte. Los enemigos metálicos te pueden hacer la vida imposible si tus unidades no tienen ganas de hacer crítico y será tu perdición, en cambio si estás de suerte, entonces podrías acabar con el nivel sin muchos problemas, pero el hecho de que tengas que depender del RNG, digamos que no es tan lindo, una pesadilla si me lo preguntas. La etapa del rectángulo rojo es, probablemente, la etapa de Cosmo más injusta que podrás encontrar. Para esta etapa solo puedes usar normales, especiales, Ubers y legendarios. El problema es que los Shiva Aliens de Elite al 1500% aparecen apenas empiezan la partida, no tendrás mucha forma de defenderte y estás prácticamente obligado a usar combos de dinero inicial para poder defenderte, al igual que Esquimo Nebula son bastante feos e injustos si lo piensas. El piso 32 de ambas torres, en mi opinión, son bastante injustas, ya que estás prácticamente obligado a usar unidades con empuje y tener que destruir la base sin en casi todos los casos, sin matar al jefe, no solo es feo, sino que encima todo el tiempo que le estuviste invirtiendo al nivel puede llegar a su fin si se te escapa de las manos, y déjame decirte que es más fácil de lo que aparenta, nada que un Rain D se interponga y listo, o una Sirrel haga lo que más sabe hacer, bastante estresante cuando ocurren este tipo de cosas. Diversity, Alkalinity, es una etapa que junta un enemigo ángel peligroso con ángel Igori y enemigos de metal que dependen totalmente del RNG. Es odioso porque si no haces un buen impacto en tus primeros intentos, entonces es casi asegurado que no tendrás oportunidades de defenderte si tienes a los enemigos metálicos casi en tu base, mientras que Sandover prácticamente te mete réplicas que destruyen toda unidad con probabilidad de crítico. Estos gatos son increíblemente buenos para mantener a raya a Sandover, pero si estás mal con la suerte, entonces sigues estando afuera, un escenario que sinceramente, odié mucho en su momento y que estoy feliz de no volver a tocar a hace mucho, bueno, lo estoy jugando ahora mismo, pero da igual. Kuala Lumpur. Una etapa de Ul, que combina las réplicas de Reinhardt, el alcance de Camelle y las hordas asquerosas de Sirrels en una sola etapa. El problema se hace presente en 3 coronas, donde la potenciación de las ardillas Relics se vuelve insoportable y el spam invasivo lo hace aún peor, y no solo eso, sino que las réplicas de los Reinhardts resulta ser más problemática de lo que pensaba a primera vista y Camelle, es Camelle. Aquí la idea es destruir a las ardillas tan rápido como puedas y provocar el mayor posible a Camelle, pero es casi imposible matar a Camelle de forma tan rápida, así que deberás lidiar con todo esto de forma absurda, en mi opinión, una de las etapas que más odio hasta la fecha.